Dios me los continúe bendiciendo de una forma grande, poderosa y especial. Estamos nuevamente aquí para ser de bendición para todos ustedes, para todos los amigos, hermanos, familia, hijos, padres que siempre nos escuchan. Que Dios me los continúe bendiciendo cada día más. Pastora Bella. Amén. Dios los bendiga a todos, los guarde y bueno, sigamos firmes y adelante en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar esta semana una serie que se va a llamar Santidad. Va a constar de 3 partes. Hoy vamos a hablar qué es la santidad. La otra semana es cómo vivir en santidad. Y la siguiente, por qué debemos vivir en santidad. Entonces vamos a conocer este tema tan importante que es algo que identifica tanto a nuestro Dios. Así que vamos a preparar nuestro corazón. Dígale a su vecino, al que tiene al lado, diga: tú eres santo. Tú eres santo. Porque Dios es santo. Porque Dios es santo. Y Dios te llamó a ser santo. Dios te llamó a ser santo. Amén. Entonces, desde Génesis, si leemos la Biblia hasta Apocalipsis, Dios se identifica, nos transmite, nos da a conocer que Él es santo. O sea, eso Él no lo oculta nunca, más bien lo dice, lo transmite y lo demuestra. Él es así, pero Él es santo y su mayor deseo, escuche esto, es que tú y yo también seamos santos. Fíjense lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 14, dice: como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que tenían antes, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo, sean santos vosotros en toda vuestra manera de vivir, en toda vuestra manera de vivir. Luego dice: porque escrito está, miren esto, sean santos porque yo soy santo. O sea, que ser santo es un mandamiento, es una orden. Ahora, vean esto. Usted y yo sabemos que nada obligado es bueno. Tú y yo sabemos que cuando a ti te obligan a hacer algo, nunca va a ser algo bueno. Siempre, como lo dice la misma palabra, lo vas a hacer obligado, lo vas a hacer porque te lo están ordenando, como dicen en Venezuela, lo vas a hacer a juro. Entonces, eso no es bueno. Entonces tú te preguntarás, ¿cómo Dios me llama a ser santo si yo vengo de un mundo pecaminoso donde mis ojos se acostumbraron a ver cosas malas, mi mente yo le di rienda suelta? ¿Cómo Dios en un mundo así me ordena ser santo y me da un mandamiento que yo sea santo? Ahora esto lo vamos a entender, se los voy a explicar. Ese mandamiento que Dios nos da de ser santo y nos ordena es posible, fíjense esto, es posible solamente por el sacrificio de Cristo. Y fíjense esto, ya lo voy a explicar más adelante. Es tan necesaria la santidad que dice la Biblia en Hebreos 12:14, dice: sigan la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. O sea que es un requisito para tú entrar al cielo. Ahora, la santidad que nos pide Dios como un mandamiento solo se puede alcanzar, escuche, porque si no será algo obligado o aprendido, solo se puede alcanzar a los que han sido nacidos de nuevo, a los que han recibido a Cristo y han creído en ese sacrificio, se han arrepentido y su espíritu ha nacido de nuevo. Es simple y llanamente se puede alcanzar así, ya le voy a explicar por qué. Porque es imposible ser santo como Dios nos ordena si no hemos nacido de nuevo, porque la santidad que Dios nos pide no es externa, sino es una santidad interna. Y recuerde que cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Él paga el precio por nosotros. Dice que el castigo de nuestra paz, de nuestra rebelión, todo Él se lo llevó para nosotros poder vivir una vida agradable a Dios. Ahora vean esto. ¿Qué es la santidad y qué no es la santidad? Para entender esto, vamos a ver qué significa santidad o santo.
Para cualquier persona, ser santo es portarse bien, ser justo, ser puro, no mentir. Es como aprender a ser una buena persona. Eso es para lo que piensan algunas personas. Pero la palabra va más allá. La palabra santo en el original griego viene de kadosh, que significa apartado. O sea, que Dios te llamó, te apartó para ser santo. Él lo estableció así. La palabra santo no es ser puro, ser íntegro, aunque eso es consecuencia de ser santo, sino que tú eres apartado. Quiere decir que la palabra santo quiere decir que Dios te apartó. ¿Y de dónde Dios te apartó? Del mundo, del pecado, de lo malo. Dios te apartó para que tú fueras santo. O sea, que quiere decir que yo fui escogido por Dios y no tengo ningún escape de decir, ya yo no puedo ser santo, no puedo ser santo. Ahora, además de todo esto, Dios nos dio herramientas para poder ser santo, porque Dios no te va a obligar a hacer algo que tú no puedes hacer. Mire, te dio el perdón, te quitó la culpa, te limpió tu espíritu, que es tu parte interna. Te dio el deseo de ser santo. Imagínense usted. Te lo grabó en tu espíritu y tu mente. Dice la Biblia que en estos tiempos que estamos viviendo después de que vino Cristo, dice, grabaré, escribiré mis leyes en su mente y en sus corazones. Dice la Biblia, también te regeneró, te justificó. Todo esto quiere decir que la santidad, escúcheme, no se trata de cosas que debes hacer. Por ejemplo, si tú me preguntas a mí, ¿qué es ser santo? Yo te digo, es ser puro, es tener, vivir una vida limpia delante de Dios, apartarte del pecado. Entonces tú anotas, ser santo es ser puro, es apartarme del pecado. Entonces vas a tu casa y dices, bueno, yo quiero ser santo, tengo que ser puro. No, si lo haces de esa forma, eso se vuelve una religión. Y cuando es religión, se vuelve una obligación, una carga que tú tienes que cumplir. Porque hay personas que, por ejemplo, tienen lucha contra la pornografía, pero como no entienden qué es la santidad, entonces se les vuelve una carga, una obsesión dejar la pornografía, o tienen un vicio, entonces se les vuelve una carga, una obsesión dejar el vicio. ¿Por qué se les vuelve una carga, una obsesión? Porque ellos saben que a Dios no le agrada el vicio, pero a ellos les gusta eso. O le gusta la pornografía porque no han entendido cómo llegar a obtener esa santidad que Dios nos regala. Entonces, cuando tú debes hacer algo, se vuelve una carga, eso es lo que llaman el espíritu fariseico o religioso. Muchos cristianos hoy en día conocen lo que dice la Biblia, que es bueno y malo, pero no la enseñan, pero no la viven. Mira lo que dice Mateo. Miren lo que dice aquí Mateo, capítulo 23, que esto es lo que tú no debes ser así. Ya te voy a explicar para que tú no vivas ese estilo de vida, porque no es la voluntad de Dios. Mateo 23:1 dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guarden, guardadlo y hacedlo, mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces, cuando la santidad es obligada, porque Dios te lo manda, vas a predicar lo que es santidad, pero nunca la vas a vivir. O sea, vas a decir del púlpito, ama a tu esposa, haz esto, haz lo otro, pero en tu casa vas a ser otra persona. ¿Por qué? Ya te voy a explicar el por qué y cómo obtener esa bendición. Entonces, ahora, ¿por qué dice esto? Y fíjense aquí también este versículo, cómo Jesús dice, así que también vosotros, diciendo a los fariseos, por fuera la verdad, se muestran justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Entonces fíjense esto.
Entonces muchas personas viven una doble vida cristiana, que predican algo, enseñan algo, aprenden algo, pero no lo practican. Ahora, vean esto, presta atención, dígale a su vecino, no te distraiga. Deja el celular, dígale. Deja el celular. Ok. Ahora, ¿qué pasa? Porque vivir en santidad o la santidad es algo que ya está en ti, ya está en tu espíritu. Cuando tú recibes a Cristo como Señor y Salvador, tú naces de nuevo y eso ya está en ti. ¿Y cómo tú obtienes eso si está en ti? En tu espíritu lo debes creer, recibir, tener fe que tú puedes vivir en santidad y que está en ti. Es un beneficio que ya está dentro de ti. Imagínese usted, tanto así que también dentro de ti vive el Espíritu Santo, el maestro de la santidad. Mira que su nombre es Espíritu Santo. O sea, es lo más santo que hay. O sea, es el mejor maestro de la santidad. El Espíritu Santo te enseñará a vivir en santidad, te guiará, pero debes saber y entender que solo lo puedes tomar y recibir por fe. Ya les voy a explicar para que su oración cambie, para que usted deje esa lucha contra el temor, la pornografía, la depresión, para que todo eso cambie. Ya le voy a explicar cómo va a ser usted. O la lucha contra cualquier vicio, cualquier cosa negativa. Ok, vean esto. Como ya está en ti, como lo dije, por el sacrificio de Cristo, entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, tú dices, es que yo veo pornografía o tengo mucha depresión, ¿cómo hago? Entonces, lo primero que debes hacer y entender que no se trata de dejar la pornografía, no se trata, de dejar la depresión, no se trata de dejar el temor. No, eso no se trata de eso. Porque el día que tú trates de dejar la pornografía, vas a estar en sub y baja, la deja y vuelve, la deja y vuelve. Ya le voy a explicar por qué. No se trata de dejar algo porque vas a vivir toda la vida luchando, sino que se trata de un nuevo estilo de vida que tú tienes que creer y aceptar que ya está en ti, que tú lo que tienes que hacer, porque si lo intentas con tus propias fuerzas, nunca lo vas a hacer. ¿Y cómo hago? Tú vas a hacer así, un ejemplo. Señor, si yo soy santo y yo nací de nuevo y tú me ordenas hacerlo, quita esto de mí y haz que yo aborrezca la pornografía. Y no solamente eso, que yo crea en mi espíritu que yo no necesito la pornografía, que yo crea en mi espíritu que yo soy santo, que ya yo soy puro. Que solamente creyendo yo voy a recibir mi libertad, mi bendición, mi transformación. Entonces, ¿cómo te va a limpiar Dios? Cuando tú te doblegues delante de Dios, le dices, Señor, yo he luchado con mis fuerzas con esto, ahora no voy a luchar con mis fuerzas. Cámbiame tú. Ok, Él te va a decir, yo te voy a cambiar, pero tú tienes que creer que ya tú eres santo, que yo he puesto la santidad en ti, que tu espíritu ha nacido de nuevo para recibir la santidad. Entonces es una cuestión de fe, es un acto de fe, de creer. No es lo mismo, no voy a hacer esto, no voy a aprender la computadora porque voy a ver pornografía, no voy a hacer esto porque voy a hacer lo otro, ok, tú tienes que dejar de ver eso, pero no es lo mismo decir, no lo voy a hacer porque yo soy santo y no te necesito. Entonces, cuando tú dices eso y lo crees, ya ese impulso loco que te lleva a la pornografía va a ser así. Porque ya tú estás creyendo. Tú vas a decir, no me hace falta, yo soy santo y yo creo en mi espíritu que Dios me dio esa pureza. Y cuando tú haces eso, el deseo va a ser así. Porque la santidad está dentro de ti, no es por acciones que tú vas a ser santo, es por de dentro hacia afuera. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, cuando haces esto, Él te ayudará. Y si es necesario romper alguna atadura sexual, Él lo hará. Por ejemplo, en nuestra iglesia nosotros practicamos liberación. Por ejemplo, si tú dices, ok, yo creo, soy santo, pero tienes alguna atadura, oramos por ti.
se rompe esa atadura o te liberas de esa atadura o se echa fuera ese espíritu y tú recibes y crees esa palabra, comenzará tu vida totalmente de libertad, pero lo tienes que anhelar, lo tienes que creer. Entonces, cuando tú se lo pides a Dios, ya la lucha personal se va a menguar, porque tú se lo pediste, lo activaste lo que está dentro de ti, el regalo que Dios te dio, ya tú lo agarraste. Y otra cosa importante, debes creer en Dios y en su palabra que se cumple. Por ejemplo, si yo digo, por ejemplo, yo que tengo años que no veo pornografía, entonces, ¿qué pasa? Que también el enemigo a veces me pone pensamiento, pero entonces yo creo en la palabra de Dios, porque el enemigo me engaña, mira, ¿por qué no haces esto? Porque entonces yo digo, no, yo creo en la palabra de Dios, yo sé que yo estoy libre y no me vas a volver a engañar a hacer eso. Entonces tú también tienes que creer que Dios ya te libera y cuando te libera, aunque te vengan 1.000.000 de pensamientos, tú los rechazas porque tú sabes que ya Él te liberó, que tú puedes hacerlo. Ahora, otro ejemplo, vamos a poner la depresión. Por ejemplo, tú le pides a Dios que te lo quite, pero entonces necesitas igualmente creer y confiar, pero ve, para que la depresión se vaya, tú entonces tienes que empezar a echar tus cargas a Dios. Eso es lo que te deprime, entregárselo a Dios. Por ejemplo, ¿qué es lo que a ti te deprime? La situación de tu hijo, la situación del país, lo que sea. Entonces, tú eso se lo tienes que entregar a Dios, confiar en Dios. Confiar que cuando tú se lo entregas, Él lo va a hacer. Él se va a encargar de eso, porque si tú no entregas la carga, la Biblia dice, vengan a mí, dijo Jesús, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. Entonces, cuando tú entregas la carga, cuando tú entregas eso que te deprime, en ese momento que tú estás entregando esto, ya el enemigo no va a tener ninguna oportunidad de deprimirte porque ya eso salió de tu corazón. Entonces, al mismo tiempo, crees, le pides a Dios y crees que tú puedes salir de la depresión porque la bendición está en tu espíritu, está en ti, en el Espíritu Santo que te da el poder de ser libre. Entonces, deja eso. Otro ejemplo, el temor. Por ejemplo, ¿qué te preocupa? ¿Qué te causa ansiedad? Entonces, eso que te preocupa, eso que te causa ansiedad, de igual forma, ¿qué es lo que te está alimentando el temor? Ay, el temor se alimenta porque me puede dar coronavirus. Entonces, tú entregas esa carga, esa preocupación, se la entregas a Dios, confías en Dios y ese temor, cuando viene a ponerte pensamiento, tú dices, no, ya yo confío en Dios. Entonces, ser libre o vivir una vida agradable a Dios depende de tú creer lo que está en ti, lo que ya Dios colocó en ti. Ahora, otro ejemplo, la culpabilidad. Entonces, el espíritu de culpabilidad o religioso te dice, oye, hoy no oré, yo oro 1 hora, pero yo oré media hora. Entonces seguro como oré media hora, algo me va a pasar porque no estoy cubierto. Entonces sales con ese pensamiento y ese pensamiento le abre la puerta al enemigo. O de repente sientes un ataque de temor, de un miedo, o tuviste un sueño malo. Entonces empiezas a orar y todavía viene más temor y empiezas a orar y empiezas a reprender, empiezas a orar. Entonces te das cuenta que lo que estás haciendo es perder el tiempo. ¿Por qué? Porque estás reprendiendo, estás echando fuera, pero no le estás cerrando la puerta al temor. Entonces, cuando tú le cierras la puerta, porque, por ejemplo, oye, ¿y si vuelvo a soñar eso? Y si tú dices, no, yo estoy con Dios, mi mente es de Cristo, mis pensamientos son de Dios. En el momento que yo me acueste, eso está en mí, el Espíritu Santo está en mí, Él me va a ayudar. Entonces tú le cierras la puerta al temor. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Entonces,
Entonces, cuando entiendes que tú fuiste comprado, que tú fuiste apartado, como es la palabra santo es apartado, escogido, ya no dejas de hacer cosas malas, no. Ya más bien comienzas a decirle a Dios o comienzas un nuevo estilo de vida. No es dejar de hacer cosas malas, es creer que lo que está en ti te da el poder de llevar una nueva vida, de vivir una nueva vida, pero sin hipocresía, porque va a ser de adentro hacia afuera. Entonces, ahora, ¿cuáles son los obstáculos para ser santo y puro? Si ya Dios me lo dio y si ya estoy en mí, ¿cuál sería algo que evita que tú te conectes con lo que ya está en ti, con lo que ya Dios colocó en ti? Lo primero que evita que tú te conectes, que tú creas en eso que está en tu espíritu, que Dios te hizo nacer de nuevo y te dio una nueva vida, es la duda. Cuando tú dudas de lo que es Dios, de cómo es Dios y de tener comunión con Dios y de confiar en otras cosas, cuando viene la duda, no vas a poder vivir una vida agradable a Dios. Entonces, porque debes estar haciendo algo, en vez de estar pidiendo, buscando comunión, entonces empiezas a buscar algo, como dice aquí Apocalipsis. Miren esto. Mira este versículo en Apocalipsis 2. Dice, Apocalipsis capítulo 2, verso 2, dice Jesús, dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor a mi nombre, no has desmayado, pero tengo algo contra ti. Has dejado tu primer amor. Entonces, esta persona quería servir a Dios, honrar a Dios, sirviendo a Dios, pero dejó lo más importante, la comunión. Y la comunión es lo que te va a hacer. La comunión con Dios, con el Espíritu Santo, es lo que te va a dirigir en tu vida. Es lo que te va a dirigir a hacer las cosas como Dios manda. Por ejemplo, yo entro a la oración todas las mañanas, pero de repente no entro orando. El Espíritu Santo me dice, no, comienza hablando en lengua. Entonces yo comienzo a hablar en lengua. O me dice, empieza a cantar. O me dice, lee la Biblia primero. Entonces, si yo fuera estructurado, tuviera una estructura, entonces entro al cuarto y digo, no, tengo que orar. Y empiezo a orar. Entonces, esa oración se me va a hacer una carga, porque estoy orando sin la dirección del Espíritu Santo. Entonces, como esto, dejé mi primer amor. Entonces, al dejar tu primer amor, quiere decir que dejaste la comunión, la guianza. Entonces, ¿qué pasa? Yo entro al cuarto relajado, el Señor me manda a estar tranquilo y me dice, no, lee la Biblia. Leo la Biblia. Ay, pero estoy leyendo la Biblia, pero ¿y si me da coronavirus? No, a mí no me da coronavirus. Estoy leyendo la Biblia, pero mi esposo tiene este problema. Y entonces pierdes la comunión. Oye, voy a leer la Biblia, pero necesito orar por esto porque mi esposo está sin trabajo y necesito orar porque si no oro no consigue trabajo. Entonces, tú tomas la rienda de tu vida, tomas el control tú de tu vida y no haces la voluntad de Dios. Entonces, dejar el primer amor, no conectarte con Dios, es llevar una vida estructurada. Una vida que tú solamente la vas a controlar, no la va a controlar el Espíritu Santo. Entonces, es muy distinto entrar, decir, hola, buenos días, Espíritu Santo, ¿qué quieres que haga hoy? Entonces, Él te va a decir, ora, o te va a decir, como dije al principio, lee la Biblia. Después que leo la Biblia, claro, me puede poner a leer la Biblia y llega un momento que me dice, ahora ora, porque siempre es necesario orar, pero va a ser distinto, va a ser guiado por Él. Entonces, la duda es lo que nos lleva a eso. Ahora, ok. Entonces, me recuerdo que Dios hace años atrás, yo se los he contado,
que yo andaba muy afanado, muy preocupado, ocupado con las cosas, y Dios tuvo una experiencia sobrenatural donde Dios me dijo, no, tienes que aprender a estar en quietud. No puedes andar apurado, con temor, con nerviosismo, con ansiedad. Tienes que aprender a vivir una vida tranquila. Esa fue la orden de Dios a mi vida y la orden de Dios para todos los cristianos de toda la tierra. El afán, andaba preocupado, cansado. Entonces le abría la puerta a la religiosidad, a la ansiedad. Entonces, ¿cómo iba a estar en el primer amor con Dios? ¿Cómo iba a estar en comunión con Dios si andaba apurado? Entonces, debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Eso es lo primero para vivir esa vida, eso que está dentro de ti, para que se pueda manifestar. Lo primero que tienes que aprender es ser guiado por el Espíritu Santo y no dudar y vivir en comunión con Dios. Lo segundo, el segundo obstáculo que te impide llevar una vida de santidad es el pecado. Es pecar. El practicar el pecado, el vivir en pecado, no te permitirá disfrutar de una comunión con Dios. Opacará tu vida espiritual y manchará tu santidad. Cuando Jesús sana, eso está en Juan capítulo 5, el paralítico de Betesda, una persona que tenía 38 años, enfermo, que no podía caminar, era paralítico. Dice la Biblia que cuando Jesús lo vio, sintió misericordia, oró por él, lo sanó y el hombre se fue a su casa. Y en el momento que Jesús lo sana, Jesús se va del lugar y él no vio más a Jesús. Entonces llega un momento que lo ve a Jesús en el templo. Y cuando ve a Jesús en el templo, Jesús le dice, mira, tiene una conversación y le dice, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Quiere decir que el otro obstáculo para la santidad es el pecado. El pecado roba todas las bendiciones. El pecado te roba la comunión. El pecado roba todas las bendiciones que Dios puede tener para ti. Y fíjense, mira lo que hizo Dios, que esto es lo que tú y yo tenemos que creer. Isaías capítulo 53. Miren esto. Por eso yo le digo que ya Cristo hizo la obra. Mira lo que hizo Cristo. Dice, ciertamente, hablando de Cristo, esto está en Isaías 53:4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Dice, todos andábamos descarriados como ovejas, cada cual andaba en su camino, pero Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Qué quiere yo decir esto? Ya Dios pagó el precio por tu libertad. Ya Dios pagó el precio por tu bendición. Ya Dios cargó, como decimos nosotros, la cruz. ¿Qué tienes que hacer tú? Comienza a disfrutar una vida en comunión con Dios. Pero tú dirás, ¿cómo puedo vivir en comunión con Dios si ando lleno de ira? Bueno, entrega esa ira. Dile a Dios que te quite la ira. Cree en tu corazón que dentro de ti, tu espíritu renovado, que la palabra de Dios se va a activar en ti, tú vas a dejar la ira, se la vas a entregar a Dios. Pero se la vas a entregar a Dios y vas a creer que Dios se la llevó. Y si necesitas liberación, hacemos liberación también. Pero tienes que vencer la ira. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Todo lo que hizo Jesús es para que nosotros pudiéramos vivir en paz, ser libres. Pero, primero, créelo. Dios está en ti. Créelo, ten paz. Pídele y Él te va a escuchar. Créelo, cree que Él lo puede hacer. Y anhela vivir esa nueva vida. Tienes que creerlo, anhelarlo,
y agarrarlo. Fíjense, yo lo conté la semana pasada. Cuando a mí me dio la bronquitis, me empezó a atacar mucho el temor. ¿Cómo yo vencí el temor? Cuando le dejé de hacer caso. Cuando me empecé a reposar en Dios, a quedarme tranquilo y me venían pensamientos de temor y no les hacía caso. Entonces, así es que se vencen las cosas. Cuando tú confías que Dios está en ti, que Dios vive en ti y que tú puedes superar cualquier cosa porque ya Él mora en ti. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Pastora Bella, ¿va a decir algo? Sí, la santidad es un camino que tenemos que caminar y transitar todos los días, pero cuando lo transitamos con fe es más fácil, no se hace nada difícil, ya no tienes cargas tú, sino que las cargas las entregas a Dios y tienes esa fe de que Dios te va a hacer, que Jesús te va a hacer verdaderamente libre de lo que sea. Amén. Porque como decía mi esposo, o sea, ya Él llevó la cruz, ya Él allí clavó todos nuestros pecados, Él llevó nuestros pecados. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Entregarle esas cargas, esas maleticas que estamos cargando, que no son de nosotros, entregárselas a Él y Él nos purifica. ¿Cómo nos purifica? A través de la lectura de la palabra y a través de su Espíritu Santo. Entonces, como cuando lo entendemos bien, podemos ser libres de todo, y vivir y caminar en ese camino de santidad. Amén, porque el enemigo es muy mentiroso y te va a empezar a poner cosas que tú tienes que obviarlas, porque Dios está en ti. Ya Dios pagó el precio por tu paz y por tu libertad. Dios me los bendiga. Recuerde, el próximo domingo estaremos en la iglesia a las 10 de la mañana y aquí como todos los domingos a las 2 de la tarde. Recuerden, los martes 9:30 de la noche, hora de Venezuela, está el pastor Jonathan con su esposa llevando una palabra fresca y bendecida. Chao. Chao. Dios me los bendiga.